su extraordinaria formación geológica, evidentemente volcánica y que presenta los más raros y complicados fenómenos de la ciencia y de la naturaleza, pues ya ostenta reventazones basálticas del más atrevido carácter, especialmente en su centro y en sus más altas rocas. Ya demuestra su origen fluvial, como se ha visto en la meseta que corona la ermita, por la aglomeración de piedras de río o de lago. El cerro era una maravilla histórica porque a su pie se plantó la primera bandera castellana, se dibujó la planta de la primera ciudad europea en el país y en su cima y en sus ásperas faldas se libró el primer combate entre los conquistadores y los conquistados. Fue el origen, la cuna y el baluarte de Santiago. Era una maravilla religiosa, porque en realidad el Santa Lucía es por su forma un verdadero altar, digno de ser ofrecido a Dios, como lo imaginaron los gentiles al consagrarle al genio del dolor. Y como lo reiteraron los cristianos, erigiendo en su cima la primera ermita y la primera cruz de la conquista. Era y es, por último, una verdadera maravilla urbana, porque en ciudad alguna del mundo encuéntrase un peñón más atrevido, más caprichoso, más importante por su masa de rocas, situadas, como lo decía hace 2 siglos uno de los historiadores de Chile, a 4 cuadras, es decir, a menos de 500 metros de la plaza principal de la ciudad y en el corazón mismo de ella. Tiene razón Vicuña Maquena. El cerro fue durante mucho tiempo el límite oriente de la ciudad, es decir, la ciudad de Santiago empezaba desde aquí hacia el poniente, 10 cuadras más hacia el poniente, nada más. Y desde este sector, que era la Cañada, o que fue la Cañada posteriormente, en época de O'Higgins, hacia el río Mapocho, otras 10 cuadras hacia el norte, nada más, ¿no? El límite oriente de la ciudad fue este cerro, y era efectivamente un peñón lleno de rocas, una cosa bastante agreste. Sirvió o se pensó usar como atalaya. Sin embargo, Santiago no fue escenario de la guerra de Arauco, salvo una batalla importante el 11 de septiembre de 1541, no fue un escenario de guerra, por tanto, nunca fue ocupado durante la colonia como se pensó en algún momento. Sí, obviamente era un importante mirador de todo el valle, de toda la cuenca de Santiago. Recién en la época de la Reconquista, 1817, 1814, 1817, se instalaron ahí, el gobernador de la época, Casimiro Marcó del Pont, mandó instalar 2 baterías para la defensa de la ciudad, por parte de los españoles. Sin embargo, nunca se dispararon. Hacia 1824, uno de esos cañones sirvió para iniciar una tradición que hasta el día de hoy se mantiene, que es el cañonazo de las 12 del día, ¿no? Que marca el mediodía en la ciudad. No se escucha mucho o en la actualidad, obviamente. Y también se instalaron ahí el primer observatorio astronómico del país, y uno de los primeros de Sudamérica también se va a instalar en el cerro. Pero en rigor, este cerro no fue un peñón, o siguió siendo un peñón, hasta que don Benjamín Vicuña Maquena, el que escribió este texto, lo va a transformar, siendo él intendente de la ciudad, o presidente de la ciudad, como firma en el propio álbum del Santa Lucía, hasta que él, en definitiva, decide transformarlo en el paseo que conocemos y que disfrutamos hoy. Eso es en 1874. A partir de ahí comienza entonces esta historia, o la historia de este paseo, como lo conocemos nosotros, y como lo vamos a tratar de disfrutar y gozar hoy día. Por tanto, hay un antes y un después de 1872-1874, que es la época primera de transformación del peñón en un paseo. Hay un antes y un después. Hay un antes y un después de la obra de don Benjamín Vicuña Maquena, creador del Santiago moderno, y esta plaza lo recuerda específicamente a él. Esta plaza en la que estamos hoy día se llama Vicuña Maquena, pero hay que señalar que el monumento que está detrás de nosotros, detrás mío en realidad frente a ustedes, es un monumento que se inauguró hace exactamente 100 años atrás. En septiembre de 1908, la ciudad de Santiago logró por fin rendir el homenaje que el intendente se merecía. Este monumento fue producto de una larga discusión y de una larga campaña por instalar este homenaje a Benjamín Vicuña Maquena, y como decíamos, fue instalado en esta plaza en 1908.
en rigor había sido despejada como plaza solamente en 1901. Antiguamente, en los tiempos de Rodrigo de Quiroga, esta era una de las plazas donde se juntaban los chacareros que venían de fuera de la ciudad a traer las frutas y verduras a la ciudad y paraban en esta plaza y de aquí entraban con sus carretones a vender en el centro. Después, hacia 1730 aproximadamente, se construyó en este mismo lugar la primera casa de recogidas, que es la primera casa de asilo, más bien de prisión, para mujeres de vida licenciosa, que se creó durante el gobierno del gobernador Cano Yaponte. Esa casa de recogida, una suerte de correccional de mujeres, funcionó aquí entre 1730 y 1840 aproximadamente, en que se instaló el cuartel de artillería, en este mismo lugar, en el mismo edificio. Ese cuartel de artillería sería famoso en la novela de Martín Rivas, que algunos de ustedes habrán leído, donde se relata el motín de abril de 1851, en que se produce un intento de sublevación contra el gobierno de Montt, que estaba recién electo, y cuyo único escenario de combate en realidad fue precisamente el cuartel de artillería y el cerro. Esa fue la primera vez que Vicuña Maquena fue detenido por sus ideas políticas. Salió al exilio después de eso. Posteriormente, el cuartel de artillería fue demolido en 1901, como decíamos, y se instaló esta plaza, se volvió a despejar este lugar y se instaló este homenaje a don Benjamín Vicuña Maquena aquí. Siempre esta plaza estuvo con el cerro a su lado y con el convento de las monjas claras, que era el edificio religioso que ocupaba el actual lugar que ocupa la Biblioteca Nacional. Entonces, la importancia que tiene don Benjamín Vicuña Maquena en la historia de la ciudad es notable, vale la pena conocerlo, ha sido llamado el santiaguino de los santiaguinos. Por lo tanto, los instamos a que busquen información sobre él, que lean sobre su vida, porque es un tipo que vale la pena conocer. Brevemente, podemos decir que era un político liberal, que participó, como decíamos, en muchas actividades políticas durante toda su vida, incluso fue candidato a presidente de la República en 1875, y fue intendente de la ciudad entre 1872 y 1875. Y durante su gobierno de la ciudad de Santiago, en ese tiempo no existía la comuna como la entendemos hoy día, era una comuna más amplia, era todo Santiago en definitiva, toda la región. Durante su gobierno él desarrolló, diríamos, las ideas principales para dar forma a la ciudad que hoy día conocemos, porque él, por ejemplo, fue el encargado de ampliar las redes de agua potable, que iría a terminar después en el alcantarillado a 1910. Fue el que creó el camino de cintura. La primera circunvalación de la ciudad la creó Vicuña Maquena, tratando de hacer un camino que rodeara la ciudad completa. Y estas son las calles Vicuña Maquena, la calle Avenida Mata, la calle Blanco Encalada, la calle Matucana y un intento de hacer una circunvalación por detrás del río que no llegó nunca a buen término. Pero esas tres calles gigantescas nos legó don Benjamín. Entre otras cosas, modificó también varias de las calles del centro de la ciudad que estaban tapadas porque la traza urbana estaba tapiada por propiedades religiosas fundamentalmente. Por ejemplo, la calle Moneda, a 2 cuadras del Palacio de la Moneda, estaba tapada hasta 1850. No se podía pasar desde Bandera hasta Morandé porque había una instalación religiosa. Entonces, la labor de Benjamín Vicuña Maquena es terriblemente importante y vale la pena conocerlo. Por eso partimos este recorrido precisamente frente a su estatua. Lo que hay que decir de esta estatua es que es de un escultor francés, Jules Félix Couton, y que representa a don Benjamín de un modo particular, porque a pesar de que es una estatua más bien moderna, tiene dos cosas. Uno, lo representa físicamente como él era, es decir, muestra al sujeto Benjamín Vicuña Maquena allá arriba, parado en una actitud activa. El tipo está con un lápiz en la mano y con unos papeles. ¿Por qué? Porque don Benjamín Vicuña Maquena fue principalmente un escritor de historia. De hecho, la mujer que está sentada a su lado representa precisamente a la musa de la historia, a Clio. Y es la que lo mueve, es la musa que lo mueve a escribir. Don Benjamín Vicuña Maquena escribió cerca de 80 libros.